Listo, listo, listo chicos, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse a la última clase de la unidad número 4 en el área de lengua y literatura. Espero que cada uno de ustedes ya estén realizando las actividades en la plataforma, ¿sí? Continuamos. Dentro del contenido, hoy día hablaremos sobre el texto, los diferentes tipos de texto. Vamos a hacer una pequeña actividad en clase. Vamos a hablar sobre el texto argumentativo, las partes del texto argumentativo, tipos de texto argumentativo, pasos para elaborar un texto argumentativo. Dentro del objetivo de la clase, vamos a conocer y aplicar los pasos para escribir un texto argumentativo. Ahora sí, mediante lluvia de ideas, me gustaría que cada uno de ustedes me digan qué es el texto. Señor Arce, señor Durán. Para ustedes el texto. Chicos. Chicos, por favor, ¿qué es el texto para ustedes? El texto es un conjunto de signos, símbolos y también como ¿Qué más me pueden decir sobre el texto? A ver. Señor Durán, ¿qué es el texto? Señor Durán, ¿qué es el texto para usted? Bueno, en sí el texto es una unidad lingüística donde va formada por conjuntos de enunciados que tienen una intención comunicativa, ¿sí? Este conjunto de enunciados que componen un documento escrito, ¿sí? Cuando hablamos de un texto. Tenemos diferentes tipos de texto. Dentro de los textos tenemos el texto narrativo, tenemos el texto expositivo, el texto académico y el texto descriptivo y el texto argumentativo, donde vamos a enfocarnos el día de hoy, ¿sí? A ver, ¿qué me pueden decir ustedes acerca del texto narrativo? Señor Durán. Disculpe la pregunta, no lo ¿Qué escuché es bien. el texto narrativo? Los problemas de la salud que tenga el paciente. El licenciado se le está trabando, no se le escucha nada. ¿Qué es el texto narrativo? ¿Sí me escuchó, señor Durán? ¿Qué es el texto narrativo? Sí, Ya, gracias. el texto narrativo es cuando uno narra un cuento. Muy bien. Sí, señor Durán. Entonces, cuando nosotros hablamos de texto narrativo, es el que relata uno o varios hechos. Estos pueden ser imaginarios o reales, ocurridos en un tiempo o lugar determinado.
Tenemos varios ejemplos, como usted lo dijo, un cuento, un reportaje. Entonces nosotros estamos realizando este tipo de texto narrativo. A continuación, el siguiente texto que tenemos es el expositivo. ¿Alguien sabe qué es el texto expositivo? Señor Arce, ¿usted sabe lo que es el texto expositivo? Dicen, ahorita tuve un poquito de inconveniente, por eso me salí de la casa antes de todo. Ya. El texto expositivo, ¿será que se refiere a lo que expone alguna imagen o algo así? Bueno, en sí el texto expositivo es el que presenta de forma neutral, objetiva, determinados hechos o una realidad. Tenemos un ejemplo, la noticia, ¿sí? Ahí realizamos un texto expositivo, donde no debe haber la opinión de la persona que redacta la noticia. En sí podría ser el periodista, ¿no? El siguiente tipo de texto que tenemos es el académico. Este debe reunir ciertas condiciones formales, una redacción de variedad y en sí va enfocado a los profesores, ¿no es cierto? Cuando se realiza un tipo de texto académico y la temática puede ser tratado dependiendo la disciplina que se va a tratar, ¿no es cierto? El siguiente tipo de texto tenemos el descriptivo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de texto descriptivo, en sí es cuando describimos detalladamente un objeto, puede ser un lugar o una persona. Tenemos un pequeño ejemplo, un catálogo, ¿no es cierto? Cuando ustedes abren un catálogo, ¿no es cierto? Este nos va dando detalles del artículo, por ejemplo, de un electrodoméstico que contiene las características. Entonces nosotros ahí tenemos un texto descriptivo. A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo del texto descriptivo. Aquí ustedes ven una imagen, tenemos un perro, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos a realizar un texto descriptivo? Donde decimos, es un perro grande, de color negro, azabache, su pelaje es abundante, tiene patas largas y robustas. Sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanca. En su collar hay una placa en la que podrás leer su nombre y es Bobby, ¿sí? Como ustedes pudieron darse cuenta que tenemos una imagen y nosotros hemos realizado un texto descriptivo detallando cada una de sus cualidades, ¿sí? ¿Tienen claro esto del texto descriptivo, chicos? Sí. Ya, quiero que cada uno de ustedes me haga un pequeño ejemplo del texto descriptivo. Me encienden la camarita, por favor, y me van a ayudar a hacer el texto descriptivo y me hacen una pequeña presentación de este tipo de texto para continuar, ¿sí? César Ludeña, buenas noches. Señor Ludeña, buenas noches. Señor Ludeña, buenas noches. Se fue. Bueno, chicos, señor Durán y señor Arce, ¿están haciendo la actividad? Sí. Ya, listo. Tienen aproximadamente 4 minutos para que desarrollen y me hagan la pequeña presentación, ¿sí? Para continuar. Doctor Sala. Buenas noches, estimada señorita Ibarra, ¿cómo está? Tiene apagado el micrófono. ¿Verdad? Buenas noches, Luis.
¿Cómo está, mi estimada? Bueno, estuvimos hablando sobre los diferentes tipos de texto y justo estábamos hablando del texto descriptivo, que este en sí describe detalladamente objeto, lugar o persona. Por ejemplo, tenemos un catálogo, lo que les decía a sus compañeros, cuando vemos un artículo, vemos todas las características, entonces estamos realizando un texto descriptivo, ¿sí? Aquí tienen un pequeño ejemplo y tienen que realizar la actividad. Aquí tenemos el ejemplo de un perro donde estamos realizando un texto descriptivo. Para que por favor desarrollen la actividad todos, ¿sí? Dicen, no se le escucha. Escucha, le decía que Ay, ay, ay. tienen que hacer una actividad sobre el texto descriptivo, ¿sí? El texto descriptivo es donde vamos a hablar detalladamente sobre algún objeto, lugar o persona. Les hablaba de un ejemplo de los catálogos donde usted abre y ve las características por decir, de algún objeto, ¿no es cierto? Aquí tenemos otro ejemplo del perro, donde dice es un perro grande, de color negro, azabache, su pelaje es abundante. ¿Sí? Estamos dando las características del perro, estamos haciendo un texto descriptivo, estamos describiendo al animal, ¿sí? Entonces, esa actividad tienen que desarrollar. ¿Quién terminó ya la actividad? Yo acabé la actividad. Tatiana Ibarra. La actividad la van a presentar a vivo. Tatiana Ibarra, ¿qué es para usted el texto argumentativo? ¿Nadie? ¿Nadie sabe lo que es el texto argumentativo? Deje de googlear, profe. No, profe, explíquenos. Bueno, en sí el texto argumentativo es aquel en el que presentamos las razones a favor o en contra, donde podemos determinar una posición o tesis con el fin de convencer al lector a través de los diferentes argumentos, ¿sí? Ese es el texto argumentativo.
Tenemos su estructura, la estructura del texto argumentativo, donde tenemos lo que sería su planificación, estructura, las partes del texto argumentativo, la postura del emisor, demostración y argumentos, ¿sí? Como primer punto tenemos lo que sería la planificación. Vamos a pensar, antes de redactar un texto argumentativo, el autor debe tener claras las ideas que usará y va a transmitir al lector, ¿sí? Dentro de su estructura tenemos el texto argumentativo, se divide en 5 párrafos, ¿sí? En el primer párrafo nosotros vamos a formular la tesis. En el segundo y tercer párrafo es donde vamos a desarrollar los argumentos de nuestro texto argumentativo. En el cuarto párrafo vamos a utilizar para refutar o argumentar los textos anteriores, serían el 2 y el 3, y en el quinto párrafo hacemos una conclusión de nuestro texto argumentativo. Cuando nosotros hablamos de la parte del texto argumentativo, tenemos lo que sería la introducción, desarrollo y conclusión. En sí, estas serían las partes del texto argumentativo, ¿sí? Como siguiente punto tenemos la hipótesis, ¿sí? Donde todo el texto argumentativo se basa en una tesis. Esto es en sí la idea que el autor intentará demostrar o desmentir sobre nuestro texto, ¿sí? También tenemos lo que sería la postura del emisor. Dentro de la postura del emisor siempre tiene que ser clara, siempre tiene que ser clara. Nos da una opinión que intentará convencer a su manera de pensar, ¿sí? Dentro de lo que es la demostración, podemos decir que su tesis, si el autor usa mediante ejemplos, explicación, cómo va a defender su tesis, ¿sí? Dentro de los argumentos, estos pueden ser 2 tipos. Tenemos el argumento emotivo y el argumento por razonamiento. Cuando nosotros hablamos sobre el argumento emotivo, este es el que apela a la emoción del lector para convencerlo. Pueden ser mediante las emociones que son felicidad, tristeza, ¿no es cierto? Mediante el argumento de razonamiento, este es cuando usamos los argumentos lógicos. Esto ya es un poquito más, tenemos que hacer un análisis más profundo para poder hacerlo mediante un argumento de razonamiento, ¿sí? Tenemos diferentes tipos dentro de las partes del texto argumentativo, como ya les dije hace un momento, tenemos lo que sería la introducción, el desarrollo o argumento y la conclusión. Hace un momento les expliqué dónde estaría lo que serían los párrafos. ¿En dónde iría el primer párrafo, señor Durán? Dentro del texto argumentativo. Señor Arce, señor Durán. Repite la pregunta, por favor. Hace un momento les expliqué que dentro de la estructura del texto argumentativo teníamos 5 párrafos, ¿no es cierto? Ya. En el primer párrafo donde formulamos nuestra tesis sería en la introducción, en el desarrollo o en la conclusión. La introducción, el primer párrafo. Ya, muy bien. Entonces ya tenemos claro, ¿no es cierto? Aquí nosotros vamos a formular nuestra tesis, ¿no es cierto? Y en el desarrollo vamos a colocar lo que sería el argumento para poder sustentar nuestra tesis, para que las personas estén a favor o en contra, ¿sí? Y al final tenemos lo que sería la conclusión, que debe ser corta, y aquí debemos dejar clara nuestra tesis, ¿sí? Dicen, disculpe que le interrumpa, no sé si es mi celular o no sé, pero tengo interferencia y no lo puedo escuchar muy bien. ¿No me escucha? ¿Ahí me escucha? Sí, ahí sí. Ah, ya. Continuamos, ya. Voy a hablar más despacito entonces. Vemos diferentes tipos de textos argumentativos, entre los cuales tenemos la tesis y el ensayo, ¿no es cierto? La tesis en sí es esta tiene conclusiones, proposiciones, la opinión, donde vamos a mantener el razonamiento, ¿no es cierto? Que ya les dije
que nos podemos argumentar con emociones o con el razonamiento, ¿sí? A diferencia del ensayo, que este es un género literario que se caracteriza por permitir el desarrollo, ¿sí?, de un tema determinado de manera libre y personal, ¿sí? A continuación vamos a ver los pasos para elaborar un texto argumentativo, donde tenemos que, lo primero que debemos hacer es informarse, tener una opinión clara, plantear el objetivo, seleccionar el argumento, explicar y describir y agregar los sentimientos, ¿sí? Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer es presentar nuestra propuesta, en la que vamos a explicar el tema que se ha elegido y el por qué, ¿sí? Justificando lo que hemos planteado, ¿no es cierto? En el punto de vista con argumentación. Es importante que el texto argumentativo refleje distintas perspectivas futuras. Es decir, el artículo no ha de quedarse solo en argumentar porque es una propuesta. Esto quiere decir que tiene que mejorar, ¿no es cierto? Vamos a pensar si tiene una solución al problema. De esta forma, nosotros vamos a realizar nuestro texto argumentativo, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño ejemplo del texto argumentativo. Pondrán mucha atención, chicos. ¿Alguna vez has tenido la necesidad de convencer a alguien para que haga algo que tú deseas? Seguro que sí. Te invito a conocer conmigo el fino arte del convencimiento. Cuando queremos persuadir a alguien recurrimos a argumentar, es decir, dar razones para defender una idea o punto de vista. Todo parte de tener en claro el tema, por ejemplo, la necesidad de mantener el distanciamiento social para combatir la infección del nuevo coronavirus. Respecto a eso, tú puedes tener una postura o tesis, o sea, tu opinión. Estar a favor, estar en contra o tener tu propia manera de ver el problema. Supongamos que estás a favor de mantener la distancia social para combatir la pandemia del nuevo coronavirus. En tal caso, esa es tu postura frente al problema. Si te interesa defender ese punto de vista, es hora de argumentar, de presentar ideas o información que confirme o demuestre que estás en lo correcto. Hay argumentos afectivos, que es cuando recurres a los sentimientos. En nuestro ejemplo se puede afirmar que debemos ser solidarios para vencer a la enfermedad. También están los argumentos razonados o lógicos, lo que implica utilizar datos científicos, estadísticas, analogías, evidencias, etc. Se termina una argumentación resumiendo el punto de vista. Y, si lo consideras necesario, planteas soluciones, planes de acción o identificas puntos pendientes. Al poner todas estas ideas en papel, entonces estarás redactando un texto argumentativo. En ese caso, te recomiendo no usar más de 3 o 4 argumentos sólidos. Un argumento es sólido cuando resulta difícil de refutar o contradecir. Atacar un argumento se conoce como contraargumentar. Espero que la información que comparto aquí te sea útil. Dale me gusta a este video y compártelo. Ojalá que haya resultado. Listo, chicos, como ustedes pudieron ver el ejemplo, nosotros de algo de donde vamos a sustentar nuestra tesis, podemos nosotros desarrollar nuestro texto argumentativo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablaba del coronavirus actual, ¿no es cierto? Sobre el distanciamiento social, si es conveniente o no, porque tenemos que argumentar, ¿no es cierto? Aquí tenemos otro pequeño ejemplo, me gustaría que alguno de ustedes lo lea, por favor, donde tenemos un texto argumentativo. ¿Quién se anima a leer, por favor? Señor Arce o señor Durán, por favor, den lectura a este tipo de texto argumentativo. A ver, señor Arce, usted lea, por favor. Dice, es un poquito complicado. ¿Por qué? Es que estoy con mi ¿Alcanza a celular y las letras son muy pequeñitas. Sí, Señor tengo Durán, un problemita visual.
Profe. Muchas gracias, señora. Señor Durán, por favor, me ayuda leyendo. Durán. Yo puedo leer un poco, pero me cansé de que continúe el compañero. Ya, por favor. Recientemente, el congresista Johnny Lescano presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para prohibir la pornografía en Internet. Para el vocero de Acción Popular, este contenido afecta a salud mental, es nocivo sobre todo para los niños e incita a los delitos sexuales. La pornografía produce edición y distorsiona la conducta sexual de las personas. Ya me salté, diga. No sé si que se estimulan cuando la ven y así van a violar a niños o a mujeres. Además, una cifra publicada en junio del 2010 por la firma de análisis de este sentido. Ay, ya me perdí, creo. Ya obtenía señales que 37% de Internet está compuesto de material pornográfico. En este sentido, debería aprobarse este proyecto de ley que prohíbe la difusión de material pornográfico en Internet. Para que continúe el compañero, Alicia. Ya, voy a ayudarle yo porque ya se fue el señor Durán. En mi opinión, si estoy de acuerdo con la aprobación de este proyecto de ley que prohíbe la difusión de material pornográfico en Internet en nuestro país. A continuación presentaré los argumentos que sustentarán con solidez la postura antes mencionada. En conclusión, considero pertinente la aprobación del proyecto de ley presentado por el parlamentario de Acción Popular, Johnny Lescano, cuya finalidad es prohibir la pornografía en Internet. Por un lado, la pornografía produce adicción y distorsiona la conducta sexual de las personas. Por otro lado, debemos cuidar la salud mental de los menores de edad, quienes muchas veces tienen facilidad y libertad de acceder a la tecnología sin la supervisión de un adulto. Desde aquí aprovecho el espacio para hacer un llamado a los padres de familia, quienes deben estar vigilantes y atentos a la formación, cómo navegan en Internet sus menores hijos. Sabemos que la misma tecnología nos facilita actualmente herramientas digitales y programas para bloquear ciertas páginas que con contenidos pornográficos. Sin embargo, esto no es suficiente. Los padres deben proporcionar el diálogo con sus hijos y a partir de un clima de confianza y respeto. Sí, entonces, como ustedes pueden darse cuenta, aquí tenemos un texto argumentativo donde él considera que deben poner atención a sus hijos, ¿no es cierto?, para que no vean contenido pornográfico. ¿Sí? ¿Alguna duda, inquietud en relación al tema del texto argumentativo? No, Liz. Ya, listo. Ya, continuamos. Vamos a ver las preguntas de la clase en vivo, porque igual ya se nos está por terminar el tiempo, ¿sí? Listo. Vamos a las preguntas de la clase en vivo número 8. Ya con esta clase nosotros estaríamos culminando el ciclo escolar, ¿sí? En lo que corresponde a noveno. Primera pregunta, pongan atención y me ayudan contestando. ¿Cuáles son las partes del texto argumentativo? Introducción, tesis y conclusión. Tesis, argumentos, conclusión. Titulares, subtítulo y cuerpo de la noticia. ¿Cuál es la respuesta correcta? La... No. A ver. Tesis, argumentos, conclusión. Sí. La segunda, ¿cómo podemos definir al texto argumentativo? A, es cuando el emisor envía un mensaje y trata de convencer al receptor. B, es aquel donde el autor busca convencer al receptor sobre la validez de la tesis apoyándose en argumentos. C, es aquel que presenta de manera objetiva hechos, ideas y conceptos
Su finalidad es informar sobre un tema determinado. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, señor Durán, usted, que se me fue y otra vez regresó. ¿Cuál será la respuesta correcta? A, B o C. Para que se gane el punto. Señor Arce, ¿usted sabe? ¿La D? La B, muy bien. Vamos a terminar lo que sería el texto, el test, perdón, y vamos a enviar para ver la calificación, ¿sí? Listo, como ustedes pueden ver, ya obtuvimos la calificación de 10. Ya pueden ingresar a la plataforma, desarrollar la actividad. Y con esto estaríamos culminando la clase de la cuarta unidad. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, chicos? ¿Ninguna? Y lo que nos hizo hacer, eso ya no, ya se acaba el tiempo. A ver, sí, me quedan un minuto para cada uno. A ver, para que se ganen el punto, porque hoy día no han participado. A ver qué era. Sobre el texto descriptivo, A ver, algo. Yo hice uno sobre un rancho Vista Hermosa. Ya. Ya. Es un centro turístico ubicado al kilómetro 33 en la parroquia San Jacinto del Búa, provincia de Santo Domingo de los Áchilas. En este sitio maravilloso donde puedes encontrar canchas deportivas como de voleibol, fútbol, indoor, piscinas, cabañas, o sea, y a lo demás, o sea, es un sitio recreacional donde pasa el río y es donde es el mayor enfoque turístico de esta zona. También pueden encontrar lo que es las cabañas para baile, el comedor y muchas cosas más. No se le escucha, Lice. Muy bien, excelente su actividad, señor Arce. A ver, tiene creo problemas el señor Durán. A ver, dice, yo hice, mi familia, José, es numerosa, tiene 9 hermanos, 5 mujeres, 4 varones, el menor es de todos sus hermanos, todos viven en una pequeña casita que construyó el padre de José Luis antes de fallecer. Esta casa está ubicada en medio de la zona despoblada. Su madre Juana trabaja en todo el día. Muy bien, excelente. Listo, chicos. Bueno, entonces con esto estaríamos culminando la clase. Para mí ha sido un gusto haber trabajado con ustedes. Espero desarrollen todas las actividades a tiempo para que sean, aprueben el año y sean promovidos al 10º de básica, ¿sí? Chicos, ¿ya se fueron? Chicos, Aquí estamos. como no hablan, están muy tímidos. Es que mi teléfono está medio loco. Está haciendo frío. Ah, ya está haciendo frío. Bueno, chicos, que tengan una linda noche. Un gusto. Cualquier Ok, cosa, Liz. que o duda en el área de lengua y literatura, me escriben, ¿ya? Ok, Listen. Igualmente, cuídense. Gusto. Chao. Pues bye, chao. Chao.